El tema de esta noche, hermanos, se titula 7 características de una iglesia comprometida. ¿Cómo es el título? 7 características de una iglesia comprometida. ¿Con quién está comprometida la iglesia? ¿Con quién está comprometida la iglesia? ¿Quién es el esposo? Cristo. Por lo tanto, la iglesia que está comprometida con Cristo tiene que reflejar el carácter de Cristo. Y antes de hablar de este tema, hermanos, quisiera decirles que si hay algo de lo que voy a decir aquí ofende a alguien, espero que no sea nada personal. Sí, porque la palabra de Dios es clara cuando nos habla como iglesia. Vamos a hablar las características de la primera iglesia. ¿Cuáles eran las características de la iglesia primitiva? Por eso, la iglesia, ¿cómo fue el título del tema? Las 7 características de una iglesia comprometida. Desde que nosotros entramos por esa puerta, nos convertimos a Cristo, sabemos que entramos a una iglesia que tiene muchos. ¿Esta es una iglesia sin problemas o con problemas? Con problemas. Hace 15 días prediqué allá en Burgao y hablé de la iglesia con problemas, de Apocalipsis 12. Y mucha gente cuando entra por esa puerta piensa que viene a una iglesia en la cual todo es color de rosa. Pero cuando entra a la iglesia se encuentra que no es así. Y voy a presentar ahí la primera característica de la iglesia, tanto primitiva como la iglesia del día de hoy, porque nosotros descendemos de una iglesia que nació en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aunque la iglesia Dios la fundó desde el principio de la creación, pero los apóstoles fundaron una iglesia que tenía características indispensables que podemos tomar en cuenta el día de hoy. Hechos capítulo 2 versículo 43 dice: y sobrevino, ¿qué sobrevino sobre cada persona? Temor. ¿Cuál es la primera característica de la iglesia? Debemos tener, número 1, temor de Dios. O sea que lo que nosotros buscamos es buscar con reverencia a Dios, tanto en nuestra casa, tanto en la iglesia, tanto en el trabajo. Nuestro temor delante de Dios sirve de mucho para nuestra vida espiritual. Si no hay temor, entonces no podemos crecer como cristianos. No podemos crecer como hijos de Dios porque no hay temor en nuestro corazón. No hay respeto por Dios. Y esa palabra temor, hermanos, no está hablando de tenerle miedo a Dios, sino de respeto y reverencia a Dios. ¿Tenían que la iglesia primitiva? ¿Cuándo es que vino el temor sobre cada persona? ¿Alguien me puede decir cuándo sobrevino el temor sobre cada persona? ¿Antes de la venida del Espíritu Santo o después de la venida del Espíritu Santo? Lean su Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 43. Versículo 1 dice que sobrevino el Espíritu Santo sobre la iglesia cuando estaban todos como unánimes. Y en el versículo 43 ya el Espíritu Santo había venido. Ya la iglesia comenzaba a organizarse. Quiere decir que el Espíritu Santo había entrado en su corazón. Quiere decir que cada persona ahora tenía temor de Dios. ¿Cuándo? En su corazón. Cada persona se comprometió con Dios a ser temerosa delante de Dios. ¿Verdad que duele cuando uno de los miembros de la iglesia comete un pecado? No sé si a ustedes les duele, pero a mí me duele. Ver a un hermano que está en adulterio, ver a algún hermano que de repente se echó unas cervezas. A mí me duele. O ver a un hermano que de repente está fumando un cigarro y decir, pues el hermano va a la iglesia. A mí en una ocasión un hermano me llamó la atención. Y qué bueno que me llamó la atención, le di gracias. Le dije, gracias por llamarme la atención porque yo no sabía
que estaba cometiendo un error. Bueno, sí sabía, pero no me daba cuenta, como que mi mente no alcanzaba a distinguir ese pecado y como que me estaba llevando poco a poco, y el hermano me dijo: oye, pero acuérdate que tú eres líder de la iglesia y no es correcto lo que estás haciendo. Y qué bueno que me llamó la atención, porque de esa llamada de atención yo aprendí. Y entonces dije: Señor, tengo que aprender a tener temor en mi corazón. Entonces, característica número 1, ¿qué dice? Y sobrevino temor, ¿a quién? A toda persona, a cada uno, ¿sí? A cada uno de nosotros nos tiene que llegar el temor de Dios en nuestro corazón. Número 2, vamos al siguiente punto. Número 2, ¿qué era lo que hacían los apóstoles después que tuvieron temor de Dios? ¿Creen ustedes que si no hubiesen tenido temor de Dios en su corazón, hubiesen podido hacer estas cosas? ¿Verdad que no? Si no hay temor en el corazón, si nuestra fe no es suficiente, si nuestra fe no llega por lo menos como un grano de mostaza, va a ser imposible curar a un paralítico, imposible curar a una persona que tiene una enfermedad terminal. Va a ser imposible que nosotros vayamos a un hospital y le digamos a la persona que está ya convaleciendo, decirle: en el nombre de Jesús quedas sano. ¿Por qué no ocurre eso? Porque no hay ¿qué? No hay temor de Dios en nuestro corazón. ¿Se imaginan que cada uno de nosotros tuviera la fe como tan siquiera Jesucristo, como un grano de mostaza? ¿Haríamos maravillas y señales? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Porque Cristo dijo: si tan solo su fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a este monte: muévete de aquí, y ese monte se movería. Pero como nos falta llegar a ese punto, todavía no puede ocurrir ninguna maravilla, no puede ocurrir señales. ¿Cuándo es que los apóstoles comenzaron a hacer milagros y maravillas? ¿Antes del Espíritu Santo o después de la venida del Espíritu Santo? Después que vino el Espíritu Santo. La Biblia dice que sobrevino temor sobre cada uno. Hechos capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Unánimes. Y de repente vino un trueno del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y se le aparecieron lenguas de fuego, y dice que todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿por qué será que los apóstoles estaban escondidos? Porque tenían miedo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, dejaron su miedo por un lado, salieron, y cuando encontraron al primer paralítico, ¿qué dijeron Pedro y Juan? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, en el nombre de Jesús te lo damos. ¿Y qué hizo el paralítico, el cojo que estaba ahí? Comenzó a saltar y a brincar y comenzó a dar testimonio de que los apóstoles lo habían sanado. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo hicieron maravillas y señales? Cuando vino temor en el corazón de cada uno de los apóstoles o de los llamados cristianos. Punto número 3. Y les vuelvo a repetir, el punto número 1, cuando eso ocurra en nuestro corazón, van a ocurrir lo demás. Haremos maravillas y señales. ¿Cuál es el punto número 3? Ya sea la iglesia, ¿estaban qué? Mi pregunta es: ¿estaremos juntos nosotros? Les pregunto, hermanos, ¿estaremos juntos todos nosotros? Ustedes dirán: pero estamos aquí todos juntos. ¿Qué pregunta? Yo creo que la pregunta está de sobra, ¿no? Sí, estamos juntos aquí, pero no es lo mismo estar juntos a estar unánimes, que es el siguiente punto que vamos a hablar. ¿Estaban cómo? Juntos. La iglesia estaban juntos, se reunían juntos. Miren lo que dice el siguiente punto. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y, punto número 4, tenían todo en común. Ahí está el problema.
Podemos estar juntos, pero si no tenemos las cosas en común, de nada nos sirve llamarnos iglesia si no tenemos nada en común. ¿Qué pasa cuando un aparato no es compatible con otro? ¿Se pueden juntar? ¿Verdad que no? Para que ese aparato sea compatible con otro, por ejemplo Bluetooth, tienen que tener algo en común. Y la palabra común forma la palabra comunidad. De hecho, la palabra comunidad viene de esa palabra, común. Si nosotros nos llamamos una comunidad religiosa, una comunidad cristiana, tenemos que tener todo ¿qué? En común. Y si eso no está ocurriendo, es porque no hay temor en nuestro corazón. No podemos hacer maravillas y señales porque no hay temor en nuestro corazón. No podemos hacer maravillas y señales porque hay divisiones. Uno piensa de una manera, otro piensa de otra manera, y al final la iglesia está dividida y nunca se ponen de acuerdo. Eso no ocurría en la iglesia primitiva. Dice que ellos tenían todo como ellos eran una comunidad. Recuerden esta palabra cuando vayan a su casa. ¿De dónde viene la palabra comunidad? De tener todo en común. Hay iglesias que se llaman comunidad cristiana, pero ojalá que sean de verdad una comunidad cristiana. Y yo no lo digo por ustedes, tal vez lo digo por mí. Tal vez no estamos unidos como hermanos y tenemos que unirnos. No estoy diciendo que aquí hay hermanos que no están unidos. Puede ser que todos estemos unidos, yo no sé. Pero sería bueno que toda la iglesia estuviésemos unidos. Para cualquier causa. Para todo. Para predicar el evangelio, para visitar enfermos, para ir a visitar encarcelados, para un proyecto, para todo. Sería bueno que estuviéramos unidos. Es la única manera como creceremos como iglesia. Punto número 5. ¿Atendían qué? Las necesidades. Lean el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. Bueno, el 45, perdón. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a quienes, a todos según la necesidad de cada uno. ¿Había necesidad dentro del pueblo de Dios? Sí había, pero eran suplidas. La Biblia dice que no había ninguna necesidad dentro del pueblo porque todos eran suplidas. La gente traía sus productos, vendían y traían el dinero. La gente que tenía terreno vendían terreno y traían sus bienes a la iglesia. Y era una iglesia tan próspera. El que tenía 50 acres de terreno vendía 20 y decía: este dinero es para la iglesia. El que tenía 20 gallinas decía: voy a vender 10 gallinas y estas 10 gallinas el dinero va a ser para la iglesia. Por si hay gente que no tiene trabajo, hay gente que está en la calle, hay hombres que están en la calle, que están sufriendo, hay enfermos, hay esa gente que están en la cárcel. Entonces venían la gente, dice que vendían sus propiedades y atendían ¿qué? Las necesidades. Qué bonito es, ¿verdad? Y yo personalmente, hermanos, estoy muy agradecido con la iglesia, porque yo sé que han atendido mi necesidad. Sí, toda la iglesia lo sabe. Han atendido mi necesidad y yo estoy muy agradecido. Y yo le digo a mi esposa, a veces me siento mal porque hay más hermanos que también necesitan y hay que ayudarles. Le digo, yo no soy el único en la iglesia que tiene necesidad. Hay hermanos que no tienen trabajo, hay hermanos que están enfermos. Hay que atender su necesidad. ¿Cómo podemos atender esas necesidades? La única forma es ¿cómo? Uniéndonos, ¿verdad? Teniendo las cosas en ¿cómo? En común. ¿Están despiertos, verdad? Muy bien, continuamos. Punto número 6. ¿Cuál es el punto número 6?
perseveraban cada día en el templo. Y aquí voy a decir algo delicado, mis hermanos. ¿Cómo podemos perseverar cada día en el templo? ¿Puede la iglesia adventista estar abierta todos los días? ¿O tiene que estar cerrada todo el tiempo? Si hay una cosa que yo admiro de la iglesia católica, hermanos, yo nunca he sido católico, siempre he sido adventista toda mi vida, pero hay algo que yo admiro de los católicos, que su iglesia está abierta ¿cuántos días? 4 horas. Todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, está abierta la iglesia para que los hermanos vayan a orar en la mañana. Qué bonito, ¿verdad? Si la iglesia adventista estuviera abierta las 24 horas. Hay hermanos que quieren venir a orar a las 5, 6, 7, 8, 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde. De hecho, el pueblo era lo que hacía, el pueblo de Israel. En la Biblia dice que era la hora 9 cuando subían al templo, era la hora 11, era la hora 6 cuando iban al templo. ¿Cuántas veces está abierto el templo en Jerusalén? Todo el tiempo. Era una iglesia, tal vez tenía algunos errores de interpretación de las profecías, pero sin embargo estaban comprometidos con Dios. Y yo no digo que todos vamos a venir a orar en el mismo horario, pero hay gente que trabaja y quiere venir a orar por la tarde, hay gente que quiere venir a orar por la mañana, al mediodía, a la noche, quizás a la medianoche, no sé. Podrá haber alguno que venga a la medianoche. Continuamos. Punto número 7. Comían juntos con... Ay, hermanos, aquí voy a ser un poquito delicado con lo que voy a decir. Espero que no me vayan a apedrear saliendo de la iglesia. Pero miren, hermanos, yo llevo años dentro de la iglesia y siempre he visto un problemita que hay en la iglesia. No es nada personal, hermanos, pero cuando se hace comida en la iglesia, repartamos la comida. Y esta no es la primera iglesia que lo estoy diciendo, ya lo dije, en otras iglesias me han invitado a predicar. Y al final del tema siempre me dicen, hermanos, hoy no vamos a esconder la comida. ¿Por qué escondemos la comida? ¿Cuál es el motivo? Años, hermanos, de que yo llevo en la iglesia ha ocurrido este problema. Y como les vuelvo a decir, no es solamente aquí en la iglesia, en otras iglesias también ocurre. De repente los hermanos dicen, no, hay que esconder la carne y darle verdurita a los hermanos. ¿Pasa eso en la iglesia, sí o no? Pasa en todas las iglesias, hermanos. Hermanos, hay que esconder las sodas y hay que dar agua primero para que los hermanos no vayan a... No hagan eso, hermanas. Yo le hablo a las hermanas, porque es que los hermanos son un poquito más como pasamos desapercibido eso. Pero hermanas que están, no sé, tal vez traen la comida para convivir aquí. La Biblia, ¿qué dice? ¿Comían qué? Juntos, con alegría. A la iglesia no venimos a pelear por la comida. Y les vuelvo a decir, hermano, no me vayan a pelear cuando salga de aquí de la puerta. Pero este problema, hermanos, pasa en todas las iglesias. Y por eso les digo, en una iglesia terminando de predicar, me dijeron los hermanos, hermano, dijo, hoy no vamos a esconder la carne porque no hay carne. Así me dijeron. No vamos a esconder la carne porque no hay. Aquí solo hay vegetales. Y le dije, qué bueno, que no escondan la comida. Y como les digo, hermanos, no es nada personal, pero nosotros debemos ser una iglesia que cuando comamos juntos lo hagamos como con alegría, que no haya malas miradas, que no haya cruce de palabras, que no haya amargura en nuestro rostro cuando hablemos con los hermanos, que toda la comida que se traiga, todo se vaya. Y si sobró, pues hay que repartirlo con los hermanos, los que están ahí todos.
Pero hermanos, este problema no es de ahora, este problema es de años. Desde que yo era un niño he visto este problema. ¿Y por qué no se erradica de la iglesia? Díganme ustedes, ¿por qué no se erradica de la iglesia? ¿Cuál fue el primer punto? Porque no hay temor de Dios en nuestro corazón. Porque todavía no somos una comunidad. Todavía no tenemos las cosas en común. Porque todavía nuestra fe no ha llegado ni siquiera a la mitad de un grano de mostaza para hacer señales y prodigios. ¿Será que podemos hacerlo, hermanos? Les voy a contar un pequeño testimonio de un endemoniado. El único caso en mi vida que vi. No sé si algunos supieron, pero yo era un niño cuando ocurrió este milagro. Y con esto termino. Hace años había un muchacho que era laico de la iglesia adventista. Él cantaba, predicaba. Pero de repente, este muchacho comenzó a irse al monte, se iba a hacer daño. El primer día regresó a su casa lastimado de las manos, de los pies, sin zapatos. Fue pasando el tiempo, ya regresaba sin playera, con el cuerpo rayado por las espinas. Después este muchacho se iba de su casa varios días. Le comenzó a crecer las uñas, el pelo. En fin, el muchacho ya estaba desnudo, sin ninguna ropa que lo cubriera. ¿Sabe qué había pasado con este muchacho? Ya era un muchacho endemoniado. Y esto ocurrió allá en Motocicla, Chiapas, hace años. Y este muchacho, hermanos, era ahora el que era laico y predicador y cantante, ahora era un endemoniado. ¿Y quién se atrevía a sacar el demonio? ¿Creen ustedes que algún laico del distrito podía sacar el demonio? ¿Algún miembro de su iglesia que se atreviera? ¿Algún pastor que se atreviera a sacarle el demonio a este muchacho? Todos los hermanos comenzamos a orar. Como les digo, yo era un niño, pero aún así yo me unía a la oración. Todo el distrito de Belisario Domínguez estaba orando por este muchacho. Toda la iglesia de Motocintra, las iglesias de Huixtla. Este muchacho, su fama llegó lejos porque sabían que había un endemoniado allí en Motocintra. A este muchacho lo llevaron a la cárcel, lo tuvieron encerrado para darle de comer, le tenían que aventar la comida. Lo tuvieron que encadenar porque su cuerpo había crecido. Su cuerpo se había transformado. No sé si hermana Maribel era adventista en ese tiempo, tal vez escuchó este caso. O hermano Honorio. Eso fue hace años. Este muchacho creció tanto su cuerpo, creció su pelo, que prácticamente era como un animal, era una bestia. Y nadie se atrevía a sacarle el demonio. Y la mamá se enfermó, fue tanta la emoción de la mamá, la tristeza, que la mamá falleció porque se había enfermado. Y el hermano Pedro, que era el papá de este muchacho, también estuvo a punto de fallecer, pero él aguantó. Y nadie se atrevía, hermanos. Preguntaban, ¿quién se atreve a sacar el demonio de este muchacho? No había ningún hermano, no había ningún laico, no había ningún pastor que se atreviera. Pero hay hermanos que subieron al cerro a orar 11 días. Conozco un hermano que se llama Mario, de allá del Progreso, en Motocicla. Subió a orar 11 días al cerro por este muchacho. Ayuno y oración. Durante esos 11 días no bajó del cerro hasta que se cumpliera el ayuno. Otro hermano ayunó 7 días. Se fue al monte a ayunar por él. Toda la iglesia orando. Hasta que un día, hermanos, pasados unos días, apareció un pastor con otro hermano y dijeron, nosotros vamos a sacar a ese demonio. Y esto que les estoy contando no es mentira, es algo que ocurrió en la realidad. Llegaron el pastor y el hermano donde estaba el endemoniado. Él estaba encerrado en la cárcel en Motocicla y no se le podían acercar. Y el pastor y el hermano dijeron que cuando ellos entraron a la cárcel,
Nada más de ver a ese muchacho que era un predicador, ahora estaba convertido en una bestia. Daba miedo acercarse. Y el pastor y el hermano dijeron que nadie más se acerque más que nosotros dos. Se acercaron a la puerta de la cárcel y ellos comenzaron a orar y a orar y a orar, diciéndole: Señor, en esta noche el demonio va a salir del cuerpo de este muchacho. En el nombre de Jesús va a salir este demonio del cuerpo del muchacho. ¿Creen ustedes que ocurrió? Hay hermanos fieles que están conforme a la verdad de la palabra de Dios. Hay hermanos que tienen temor de Dios en su corazón. Hay pastores que son siervos, que son hijos de Dios. Y ese pastor pudo sacar a ese demonio del cuerpo de ese muchacho. Y cuando el pastor cuenta que no sé si el pastor viva todavía, que cuando el demonio salió del cuerpo del muchacho, salió como un aire de la cárcel y se desapareció, y el muchacho cayó y se quedó completamente noqueado en el suelo. Como a la media hora reaccionó y él pidió comida y dijo: tengo hambre, tengo sed, porque estoy desnudo. ¿Qué fue lo que pasó? Y el pastor dijo: tú estabas endemoniado, pero ya fuiste liberado en el nombre de Jesús. Mi pregunta es: ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Cuándo podemos hacer maravillas y señales? Cuando de verdad haya temor en nuestro corazón. Era un muchacho predicador, cantante, y todos no entendíamos cómo se le metió el demonio a este muchacho. Yo no sé si él viva todavía. Yo creo que sí, porque todavía estaba joven. Pero saben, hermanos, que la iglesia que está comprometida con Cristo, especialmente cada uno de nosotros, si estamos comprometidos con Cristo, van a ocurrir muchas cosas en nuestra vida. Será entonces cuando le digamos a la diabetes: en el nombre de Jesús, salte de mi cuerpo. Yo quiero, hermanos, decirle al cáncer: vete de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Quiero que salgas de mi cuerpo, pero siento que me falta fe. Y yo le digo al Señor: ¿cómo voy a encontrar la sanidad? ¿Por qué? ¿Cómo puedo acercarme más a ti? ¿Cómo puedo tener más temor de tu presencia, más reverencia delante de ti? Yo me hago esa pregunta, hermanos. Yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta, pero nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que estar más unidos. No me gusta hablar de este problema que yo tengo, pero yo quiero decirles, hermanos, que yo le he dado gloria a Dios porque parece que a través de ello la iglesia se ha unido. Y quiero agradecer, hermanos, personalmente. Yo sé que no están todos los hermanos, pero quiero agradecer, hermanos, porque ustedes se han unido en oración, no solamente por mi persona, sino por todos los hermanos que están enfermos. Y es así como la iglesia debe estar unida. Si en el nombre de Jesús, hermanos, yo llegara a sanar, yo no quiero que la iglesia se vaya a desunir otra vez. Ahorita la iglesia está unida, qué bueno. Pero cuando ocurra la sanidad, o y si no ocurre, gloria sea nuestro Dios, pero que la iglesia siga unida hasta que Cristo venga. Son las palabras que el hermano David pronunció una vez y dijo: la iglesia no te va a dejar solo. Y aquí estamos, hermanos. La iglesia no me ha dejado solo. Yo sé que la iglesia ahora está unida, pero mantengamos esa unidad. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Destruir la iglesia. Satanás no vino sino que, ¿a qué vino Satanás? A matar y destruir. Aún a los justos, aún aquellos que estamos un poquito más arriba de nuestra vida espiritual, aún a esos nos quiere tumbar Satanás. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, yo quiero decirles que ya hemos vencido en el nombre de Jesús.
Jesús es el gran vencedor y Satanás, ¿qué es? El gran perdedor. Por eso en esta noche yo te digo, no te alejes de Cristo. Cristo está con nosotros cada día. Y quiero terminar, hermanos, con estas palabras. Lo que dice la palabra de Dios, miren. Versículo 46. Y perseverando, ¿qué significa esa palabra perseverando? ¿Qué es perseverar, hermanos? Mantenernos constantemente, algo que no se termina. Y perseverando, ¿cómo? Unánimes, unidos cada día en el templo y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas, comían juntos con alegría. ¿Y qué más? Sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor ¿con quiénes? Con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿qué pasaba cuando ellos estaban unidos? Dios miraba ese esfuerzo y ¿qué pasaba? Añadía cada día a la iglesia, ¿qué cosa? Los que habían de ser salvos. ¿Quiere usted ser salvo esta noche? Yo quiero ser salvo, hermanos. Yo no me quiero perder. Sería ilógico que estoy viniendo a la iglesia cada sábado, semana tras semana, y que yo anhelara perderme. Sería algo ilógico, ¿no? Nosotros venimos a la iglesia porque queremos estar con nuestros hermanos un día en el reino de los cielos. Yo lo anhelo. ¿Ustedes lo anhelan? Pónganse aquí, hermanos, vamos a orar. Ya el Señor en este día ha añadido a la iglesia los que hemos de ser salvos. En el nombre de Jesús yo lo creo así, hermanos. Y yo espero que nos mantengamos unidos en oración, que ese grupo de oración, hermanos, que ya no quepen los mensajes ahí en el grupo de oración, que siempre veo a los hermanos que escriben y piden por su vida espiritual, peticiones por salud, y yo digo, Señor, la iglesia está unida ahora, pero que esa unidad no se vaya, que siga, que no sea solamente por una situación y ya al rato nos vamos a olvidar de esta unidad. En el nombre de Jesús, hermanos, vamos a estar unidos. Amén.